Hola, soy Tatiana Franco y te doy nuevamente la bienvenida a un episodio más de Vos Podés, el podcast. Les cuento que cuando estaba pensando en qué nombre ponerle a este episodio de hoy, dije, de pronto si le pongo en el título la palabra alarma, van a creer que me estoy refiriendo a alarmas para carros o para la seguridad de las casas y dije, cambiémosle el nombre. Pero me puse a analizar y creo que no. O sea, este es el nombre perfecto porque yo sí les voy a hablar de alarmas, pero de alarmas de la vida. Esas señales repetitivas que el universo nos manda y que además suelen ser bastante ruidosas, pero nos encanta ignorar. Y para ser más clara, les voy a hablar de mí. Yo suelo analizar mucho las situaciones mías del pasado y me gusta empezar a sacar conclusiones para entender las razones de muchas cosas. Imagínense que hace poco estaba tomándome un café y me dio por hacerme preguntas a mí misma sobre una relación que tuve y las razones por las que todo se había terminado. Y aclaro que esta no es una tiradera de ningún tipo y mucho menos pretendo salir a lavarme las manos por cualquier error que yo haya cometido en su momento, porque he cometido muchísimos errores, pero sí quiero contarles mi experiencia para explicarles de dónde fue que yo saqué la conclusión de que la vida nos manda alarmas todo el tiempo. Bueno, y volviendo al tema, me puse a revisar cuál había sido la razón más fuerte por la que todo se terminó y llegué a la conclusión de que yo llevaba muchísimo tiempo percibiendo cosas repetitivas y constantes, pero me estuve haciendo la loca para que al final eso mismo fuera la razón de la ruptura de mi relación. Mejor dicho, les explico. Me devolví a los inicios de la relación y traje a mi memoria muchos detalles y recordé que esta persona, es decir, mi pareja, llegó a mi vida con mentiras. Pero según yo, mentiras pequeñas. Y ahí tengo que decirles que ese fue un gran error de mi parte y es un error en el que muchísimos de nosotros caemos y es en categorizar las mentiras en grandes o pequeñas como si tuvieran menos o más importancia dependiendo del grado de dolor o desconfianza que nos generan. Mejor dicho, cuando se trata de una relación, yo noto que a veces, para muchas mujeres sobre todo, es importantísimo que nos sean fieles. Y mientras esa parte esté funcionando bien, las otras mentiras pierden importancia. ¿Me hago entender? Bueno, eso fue justamente lo que a mí me pasó en aquel entonces y como les mencioné, el fulano desde que me conoció empezó a contarme mentiras de esas a las que yo le llamaba pequeñas y lo más chistoso es que yo me daba cuenta, pero como no había cacho de por medio, todo lo dejaba pasar. Entonces, hoy me mentía para contarme una historia, mañana me mentía para decirme una cifra, me mentía para darme una respuesta rápida, me mentía y me mentía. Pero vuelvo y les repito que eran mini mentiras, entre comillas, mentiras bobas que yo consideraba irrelevantes si las comparaba con la relación tan bonita y tan llena de amor que estábamos construyendo en ese momento. Y así se me fueron los años, descubriendo mentiras que si les cuento morirían de la risa porque el tipo, yo no sé por qué carajo, tenía un cuento para todo, ¿no? Entonces tenía una respuesta para cualquier cosa, tenía una excusa todo el tiempo, yo siempre sabía que la mitad de lo que hablaba no era verdad. En conclusión, el personaje era un mitómano sutil, pero pues como les dije, eso perdía protagonismo cuando yo lo comparaba con otras cosas que me gustaban de su personalidad. Y fíjense que era muy curioso porque en ocasiones yo hablé con él de este tema. No crean que yo me comía enteros todos los cuentos, ¿no? O sea, tampoco. Cuando yo lo veía con sus historias rebuscadas para darme una respuesta, le decía, ve, ¿por qué me mentí si eso no fue así? ¿Por qué me mentí si vos sabés que eso no fue lo que sucedió? Y él a veces hasta sentía pena, o sea, les aseguro que sentía pena y me decía, no, yo no sé por qué dije eso, yo no sé por qué respondí tal cosa, seguro no me acordé de los detalles, en fin, siempre como que se me salía por la tangente. Y qué risa porque en este mismo instante me estoy acordando que más de una vez me tocó, como dicen acá, sostenerle el cañazo delante de muchísimas personas cuando en reuniones sociales le daba por contar capítulos de su vida que además pues yo conocía perfectamente
perfectamente y de repente yo veía como este personaje se iba montando en una película y tenía a su público envuelto en la historia, pero resulta que la mitad de lo que contaba no era cierto y yo como buena novia pues afirmaba con la cabeza como que ajá, ajá y dando fe de que yo había sido testigo del cuento que le estaba echando. Pero resulta que al regresar a la casa venía la confrontación, ¿no? Yo de una le reclamaba, le decía que porque había dicho esas cosas y eso no pasó y su respuesta era siempre la misma. Se salía por la tangente, me salía con una respuesta divertida, fresca, relajada, más o menos como dándome a entender que yo me estaba complicando por cosas insignificantes, que esas mentiras no habían sido graves, que a él le gustaba exagerar un poco las cosas, que simplemente todo ese montaje había sido parte del cuento del momento para tener entretenida a la gente que estaba ahí presente, en fin, me decía que todo eso era para que le prestaran atención. O sea, ¿qué tal esta locura? Sin querer queriendo, yo ya me estaba convirtiendo en cómplice de don mentiroso y estaba cayendo en comportamientos que a mí no me parecían correctos. Pero claro, como el hombre era dulce, noble, tierno, bien portado y no me daba dolores de cabeza con temas de mujeres o de infidelidades, pues doña Tatiana pasaba por alto ese pequeño detalle. Pero resulta que no lo estaba pasando por alto como yo creía, porque aunque yo aparentemente seguía con mi vida, siempre tenía en el fondo como esa pequeña voz que uno tiene que, bueno, más bien yo le llamo alarma, que me avisaba que algo no estaba bien. Recuerdo que una vez escuché a una persona decir que el que miente en lo poco, miente en lo mucho. Y esa frase me llegó a dar vueltas en la cabeza muchísimas veces antes de acostarme y yo decía, Dios mío, si este hombre miente para decirme un nombre, si miente para hablar de su carrera, si miente contándole historias a una amiga mía que además más adelante me las va a contar a mí, si miente para darme una fecha, Dios mío, miente hasta para darme el resultado de una suma que la calculadora dice la verdad. ¿Cómo será más adelante cuando se presente una situación grande o importante? En fin, la alarma estuvo ahí vigente a través del tiempo. Más adelante ocurrieron una cantidad de cosas en las que yo también cometí errores, pero bueno, esto no se trata de dar detalles puntuales de la relación, sino de contextualizarles a ustedes la situación y de explicarles cuáles son las razones que me llevaron a concluir que las alarmas de la vida siempre están latentes y nosotros tenemos que estar muy apercibidos. Con una amiga llegué a hablar de esto mismo. Ella me decía, Tati, ¿vos siempre supiste que él era así? Y mi respuesta inmediata fue sí. Siempre lo supe, pero no le di importancia. Este tipo le mentía hasta a la mamá. Acto seguido, ella me respondió que con su pareja, ella también había visto alarmas, no de mentiras, sino de otro tema, pero pues eran cosas que a ella no le gustaron desde el principio y las dejó pasar, y esa era la piedra en el zapato de su relación actualmente, hasta el punto que ya estaba contemplando una separación por ese mismo motivo. Si notan entonces que la vida nos tira alarmas todo el tiempo, y hagan el análisis ustedes, no solo con una pareja, puede ser con un amigo, con una amiga, con un jefe, con un familiar. Es muy probable que ustedes hace mucho rato hayan notado una, dos, tres, cuatro alarmas, pero las estén pasando por alto. O pongamos el ejemplo de un hombre con conductas agresivas. ¿Ustedes creen que un personaje así no muestra alarmas desde el primer momento? Obvio que las muestra, solo que en pequeñas dosis. Siempre que yo veo entrevistas de mujeres víctimas de maltrato, el cuento es muy similar. Casi todas dicen, él empezó a hablarme duro, me hacía show de celos, luego me hablaba feo en la calle delante de mis amigos, luego me gritó, luego me empujó y ahora me azota a golpes. ¿Ustedes no creen que es suficientemente evidente que un grito ya debería ser considerado como una alarma a la que hay que prestarle atención? Es que de verdad a veces somos víctimas de nuestro propio invento. Y ahí sí viene la parte en donde nosotros tenemos que no solamente detectar la alarma, porque pues yo la detecté, pero nunca hice nada, sino que tenemos que actuar y tomar decisiones por difíciles que parezcan, pero es mejor hacerlo a tiempo. Yo estoy completamente segura que de haberle prestado atención a esas alarmas que les conté que siempre vi, no hubiera perdido tantos años en una relación que al final se terminó como empezó, con mentiras. ¿Qué puedo concluir yo entonces? Que cuando se prenden las alarmas y la vida nos está mostrando en nuestra cara que hay cosas que no están funcionando, es momento de guardar por un ratico el corazón en una cajita y sacar a relucir la inteligencia emocional y el raciocinio.
Ojo, cuando una alarma se prende hay que prestar atención, hay que poner cuidado. No hagan eso que yo hice de darle poca importancia a cosas que no les gustan, porque más adelante eso les va a sacar la factura. Y después van a decir, jue madre, ¿por qué no puse freno cuando estaba a tiempo? ¿Por qué no me detuve cuando aún podía y no tenía el corazón tan involucrado? Y se los digo con total honestidad, que de haberle prestado atención a mis alarmas, yo me hubiera ahorrado una cantidad de lágrimas. Así que bueno, ahí les dejo la consigna. ¿Sí ven por qué tenía que sacar a relucir la historia del fulano? La invitación es a que afinen sus sentidos, le presten más atención a los mensajes que la vida misma pone delante de sus ojos, no sea que ya estén con el agua hasta el cuello y se les haga casi misión imposible salir de ahí. Por mi parte, yo ahora estoy 100% convencida de que es mejor un pequeño dolor por tomar una decisión a tiempo que un sufrimiento constante por dejar pasar las cosas. Espero mi experiencia les sirva como ejemplo. A mí sí me quedó la enseñanza que de ahora en adelante, cuando vea una alarma prendida, me pongo los tenis y salgo corriendo.